Bienvenidos a mi canal Nada que Ver. En un universo donde solo hay guerra, hasta los héroes más grandes pueden caer. Y hoy vamos a desentrañar precisamente eso, la historia de cómo los mayores defensores de la humanidad se convirtieron en sus peores monstruos, en sus pesadillas más temidas. Esta es la crónica de una traición que literalmente incendió la galaxia. Para entender la caída, primero hay que entender el ascenso. Hay que viajar atrás en el tiempo, a la época de la Gran Cruzada, un momento en el que la galaxia, parecía tener un atisbo de esperanza. El emperador de la humanidad tenía un plan, un sueño: unir a toda nuestra especie bajo un solo estandarte, el de la razón y la ciencia. Y aquí, en esta comparación, se resume toda la tragedia. Por un lado, lo que fueron, los héroes, los defensores, lo mejor de lo mejor. Y por otro, en lo que se convirtieron. Es que esa misma perfección, esa fuerza, los convirtió en el recipiente perfecto para la corrupción más absoluta. Un reflejo oscuro y retorcido de todo lo que una vez fueron. El objetivo era, titánico. Después de milenios de oscuridad, de guerras, de aislamiento, el emperador surge para reconquistar las estrellas. Su idea era construir un imperio secular, un imperio sin dioses, sin supersticiones, libre de esas entidades oscuras que se movían más allá de nuestra realidad. Quería, nada menos, que una edad de oro para la humanidad. Y para una tarea de esa magnitud, forjó armas. Pero no armas cualquiera. Armas vivientes. Creó a sus 20 hijos, los primarcas, que eran básicamente semidioses diseñados para ser los generales perfectos. Y a partir de su ADN, creó las legiones astartes, los marines espaciales, ejércitos de ángeles guerreros cuya única misión era llevar la luz del imperio hasta el último rincón de la galaxia. Pero claro, el universo no estaba vacío. Existía otro plano, un plano paralelo, la disformidad. Imaginaos un océano infinito de energía psíquica, de pura emoción. Y en ese mar de caos, las pasiones y los miedos de todos los seres vivos dieron forma a algo, a entidades gigantescas, los dioses del caos. Y observaban ese nuevo imperio de la razón con una codicia infinita. Vale, pues con el escenario ya montado, vamos a meternos de lleno en el epicentro del desastre. Porque esta tragedia cósmica, esta guerra total, no empezó con un ejército, empezó con la caída de un solo hombre. Pero claro, no era un hombre cualquiera, era el más grande de todos, Horus Lupercal. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el hijo predilecto del emperador, el general más brillante, el más carismático, el comandante supremo de todas las fuerzas imperiales, se convierta en el architraidor? Pues la respuesta es una mezcla terrible de orgullo, de engaños y de una herida envenenada. Es que el proceso fue metódico, una auténtica obra maestra de la manipulación. Primero, le dan el mayor honor posible, lo nombran señor de la guerra. Después, le tienden una trampa. En un planeta llamado Davin, una hoja corrupta no solo le hiere el cuerpo, sino que le abre el alma a la disformidad. Y ahí dentro, los dioses le susurraron mentiras. Le mostraron visiones de un futuro falso, un futuro donde su padre era el verdadero tirano. Y Horus, envenenado por la duda y el dolor, se lo creyó. Y cayó. El juramento de Horus fue la chispa que hizo estallar el polvorín. Lo que vino después fue una guerra civil a una escala que es simplemente inimaginable. Hermano contra hermano, legión contra legión, y el gran sueño de la humanidad se hizo cenizas. Fijaos bien en este número, porque es brutal. 9. No fue una pequeña rebelión, no. 9 de las 20 legiones de marines espaciales, casi la mitad de la fuerza militar más poderosa de la galaxia, le dio la espalda al emperador y se arrodilló ante el caos. Cada una por sus propios motivos, claro: orgullo, envidia, ambición o pura locura. La guerra fue un infierno que duró 7 años. Hubo momentos clave, como la masacre de Istvan V, que fue básicamente el pistoletazo de salida al genocidio. Y todo acabó culminando en el asedio a Terra, el asalto final al propio planeta Tierra. En el clímax, padre e hijo se enfrentaron, un duelo que decidiría el destino de todos. Horus fue aniquilado, pero el precio fue terrible. El emperador quedó destrozado, condenado a permanecer en el trono dorado por toda la eternidad. Y así de simple, el gran ideal de un imperio basado en la razón se fue al traste. La galaxia se hundió en una nueva era de oscuridad, de superstición y de guerra sin fin. Se podría decir que el imperio ganó, sí, pero fue una victoria pírrica. Sobrevivió como una sombra de lo que fue, una teocracia brutal y paranoica. Porque la muerte de Horus no significó el final. Para nada. Fue solo el comienzo de otra cosa. La guerra nunca terminó, simplemente mutó. Se convirtió en una herida abierta en el alma de la galaxia, un conflicto que lleva supurando milenios.
10.000 años. Es una cifra que cuesta hasta procesar. 10 milenios de guerra sin parar, de asaltos, de odio puro y eterno. Los mismos traidores que lucharon con Horus siguen por ahí, convertidos en monstruos inmortales, librando la misma guerra una y otra vez. Tras la derrota, los que sobrevivieron huyeron al peor sitio posible, el Ojo del Terror, una brecha en la realidad donde el caos se derrama en nuestro universo. Y allí, las legiones se hicieron añicos, se convirtieron en bandas de renegados, luchando entre sí por poder y recursos. Sus líderes, los primarcas traidores, ascendieron y se convirtieron en príncipes demonio, abandonando a sus hijos a una eternidad de anarquía. Lo único que los une ahora es su odio al imperio. Y en esa anarquía, claro, la corrupción se especializó. Muchos marines se entregaron por completo a uno de los 4 grandes dioses del caos, transformándose en la personificación de la furia, la plaga, el exceso o la hechicería. Por ejemplo, los seguidores de Khorne, el dios de la sangre, se convirtieron en berserkers. Para ellos ya no hay tácticas ni estrategias, solo hay carnicería. Su único propósito es derramar sangre, les da igual de quién. Cada hachazo es una oración a su dios sediento. Luego están los sirvientes de Nergal, el señor de la pestilencia, los marines de la plaga. Son, literalmente, la corrupción hecha carne. Guerreros inmortales que ya no sienten dolor, hinchados por enfermedades divinas, y avanzan sin prisa, lentos pero imparables, porque saben que, al final, todo se pudre. Los que siguieron a Slanes, el príncipe del exceso, llevaron la guerra a otro nivel, sensorial. Los marines ruidosos usan armas sónicas que desgarran la carne con ondas de placer y agonía al mismo tiempo. Convierten el campo de batalla en una ópera grotesca de destrucción y sensaciones extremas. Y quizás los de destino más trágicos son los seguidores de Tzeentch, el arquitecto del cambio. Para intentar frenar las mutaciones que los estaban consumiendo, uno de sus hechiceros lanzó un hechizo que salió terriblemente mal. Convirtió a casi toda la legión en polvo, atrapando sus almas para siempre dentro de sus armaduras. Ahora son autómatas, marionetas silenciosas de sus amos hechiceros. Y a lo largo de estos 10.000 años, de entre los restos de la legión de Horus, se alzó un nuevo líder, Abadón el Saqueador. Él rechazó el legado de su primarca caído y se proclamó a sí mismo el nuevo señor de la guerra. Y ha conseguido unir a las hordas del caos no por lealtad a un dios, sino con un único objetivo: terminar lo que Horus empezó, reducir el imperio a cenizas. Y al final la historia nos deja con esa pregunta, ¿no? Cuando los héroes más grandes abandonan todo aquello que juraron proteger, ¿qué es lo que queda? Pues solo queda el odio, la ambición y una guerra que no terminará jamás. Son la prueba viviente de que incluso la luz más brillante puede proyectar la sombra más oscura. Ya sabéis, para más historias como esta, suscribirse al canal, dejar un me gusta, compartir y comentar.